Aire plurinacional. Conversaciones sobre las realidades que se viven en los territorios ancestrales con las comunidades indígenas como protagonistas. Sean bienvenidos y bienvenidas a otro episodio. Hoy hablaremos sobre volver a las raíces, territorio y pueblos indígenas en América Latina. Transmitido por Radio UNDAV y FM Riachuelo. El podcast Aire Plurinacional es una coproducción de Opinoa, organizaciones de los pueblos indígenas del NOA, la Universidad Nacional de Avellaneda como parte de la red intercultural de equipos de acompañamiento indígena RIEDAI y la FM Riachuelo. Aire Plurinacional Podcast nace del segmento radial en Romper el Cerco de la FM Riachuelo. Ramico, Yanderet, Ancha, Yajtacunap, Huayra. Aire Plurinacional. Aire Plurinacional. Aire Plurinacional. Buenas tardes, chicas. Un gusto estar en comunicación con ustedes y en contacto con la radio. Buenas tardes, Mariela, y bienvenida a la FM Riachuelo. Gracias por esta oportunidad. Bueno, en principio, Mariela, queríamos consultarte, como vos fuiste una de las expositoras de este conversatorio, ¿de qué había tratado? ¿Cuál fue el objetivo por el cual se conformó este conversatorio? Bueno, esto es un ciclo de conversatorios desde donde se discuten las distintas percepciones del territorio, desde las distintas organizaciones y los distintos pueblos indígenas que participamos. Incluso en este conversatorio, como ustedes bien contaron, había un hermano de Colombia y otro hermano de Brasil que bueno, plantean una realidad totalmente distinta a la nuestra, una lucha totalmente distinta y un punto de vista también diferente, porque cada lucha exige un posicionamiento diferente, más allá de eso que nos une a los pueblos indígenas, de eso que es único y que también estuvo ahí en evidencia durante el conversatorio. La verdad que fue un placer porque los expositores, cada uno desde su saber y su trabajo en el territorio, transmitieron mucha emoción, ¿no? Transmitieron desde el amor con el que venimos trabajando en nuestras culturas. Además, en un espacio de formación como la UNDAV, que encontramos personas tan abiertas, solidarias a la causa indígena, así que bueno, genera también mucha expectativa por cómo seguir, cómo a partir de estos conversatorios vamos a ir construyendo nuestras nuevas realidades, nuestras nuevas luchas, ahora con aliados en las universidades. La verdad que fue muy promisorio ese espacio de diálogo. Escuchando el conversatorio, un poco para también extraer testimonios de eso, me pasó lo mismo que vos, como que son realidades distintas, porque lo cierto es que las legislaciones nacionales, que eran lo que más destacaban en los testimonios, son distintas, porque son todos países distintos. Encontré un montón de puntos en común respecto de la cosmovisión, la idea del territorio, también esta idea de que de alguna forma en esta modernidad que claramente o posmodernidad se está cayendo a pedazos, porque el COVID-19, la pandemia no vino más que a demostrar que esta forma de vida que se ha extendido a lo largo del mundo, más de tipo occidental, ha generado esto, viene a ser o a golpearnos para decir no se puede seguir viviendo de la misma forma, hay que volver o retomar viejas formas de vida, ¿no? O sea, y basadas en los valores que ustedes tienen. Bueno, esa es un poco la idea de lo que se intentó transmitir, ¿no? Pensar un futuro mirando hacia nuestras raíces. Y en los pueblos indígenas hay muchas cosas que nos hermanan, como bien decías, ese concepto de territorio. Para nosotros muchas veces se habla, ¿no?, de eso, de la toma de tierras y toda la lucha por las reivindicaciones de los territorios ancestrales de las comunidades indígenas, y se reduce a esa figura de la toma de tierras, cuando en realidad en América la toma de tierras la inauguró Colón, con la llegada de la colonización y todo lo que representó. La inauguró Roca con la campaña del desierto, que no era ningún desierto, y la crueldad y los crímenes de lesa humanidad cometidos en la historia por los estados, pero que todavía siguen pasando, ¿no? Se sintió mucho el reclamo, sobre todo del hermano de Brasil, con respecto a este momento que estamos viviendo, ¿no?, de pandemia. Sin lugar a dudas, creo que en Brasil el conflicto es mucho más agudo, los pueblos indígenas están siendo mucho más golpeados por esta pandemia, y esto es algo que ya se vivió. De hecho lo recordábamos en el conversatorio,
En el momento de la colonización, gran parte de la población murió por esas enfermedades que trajeron en los barcos y que no existían antes en América. La viruela, la fiebre amarilla, fiebre tifoidea, un montón de enfermedades. Fue tremendo, millones de personas que murieron por esas pandemias, y no en mucho tiempo, porque se considera que más o menos en 20 años murió alrededor del 80% de la población en América en ese momento. Y bueno, nuevamente se está sintiendo a través de la desigualdad, en este momento la desigualdad en el acceso a los recursos básicos de las comunidades a lo largo y a lo ancho de América. Y bueno, un poco de eso hablábamos, de cómo seguir luchando con estas realidades, ¿no? Cómo seguir afrontando y tratando de reconstituir el buen vivir de los pueblos, que es nuestra base del equilibrio y de la relación entre los pueblos indígenas y el territorio, con toda la complejidad que implica las luchas en el ámbito de lo político y de lo social también, no solamente desde el día a día, sino en cómo vamos construyendo conceptos y cómo vamos estableciendo y dándole forma a las luchas. Si bien, digamos, hay una gran hermandad entre los pueblos, una base muy clara, bien definida, que nos hermana también las diferentes maneras de luchar. En eso se vio muy contundente, ¿no? Al final del conversatorio se hicieron algunas preguntas, ¿no? Y algunas personas planteaban la pregunta de cómo vemos la cuestión de las leyes. Nosotros en Argentina estamos reclamando una ley de propiedad comunitaria indígena. En Colombia las leyes ya existen, ellos tienen un cuerpo legislativo muy grande, muy importante, ellos están viviendo en sus territorios y tienen incluso la posibilidad de ejercer justicia desde las comunidades a su propia población, y un montón de conceptos que nos explicaba el hermano Jairo, que nos explicaba, pero bellísimo. Ojalá pudiéramos llegar a eso acá en Argentina, en algún momento creo que se va a dar, pero en Brasil, por ejemplo, el hermano que nos acompañaba nos decía que no quieren saber nada con el Estado, que no quieren dialogar leyes, e incluso le piden distancia al Estado, les piden que los dejen vivir en paz, porque el Estado les lleva, además de conflictos, les lleva más enfermedades y los acerca y los acorrala con la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, eso quedó muy claro en este conversatorio y nos hizo reflexionar a todos. La verdad que fue hasta conmovedor por momentos el compartir con estos hermanos que tienen tanto, se nota en sus diálogos, ¿no? Que tienen mucha militancia en el territorio. Fue hermoso, y bueno, lo mejor de esto es que este conversatorio es un ciclo y que va a continuar, vamos a seguir encontrándonos y seguir dialogando de estos mismos temas, ¿no? Si te parece, Mari, vamos a escuchar el primer testimonio, que es de Rodrigo Ávila Huidobro, que es un compañero de la Universidad Nacional de Avellaneda y también uno de los compañeros con los que producimos la columna. Es difícil pensar América Latina sin pensarla atravesada por una herida colonial, sin pensar la experiencia de la conquista, sin pensar a esos pueblos indígenas, que lamentablemente muchas veces han sido negados, han sido expropiados de sus territorios y también expropiados de sus palabras, expropiados de sus conocimientos. La universidad reconoce críticamente su trayectoria histórica, en donde hemos nacido quizás como una herramienta de esa conquista y colonización que se dio en estos territorios que hoy conocemos como América Latina, que también, ¿por qué no?, le podemos decir Abya Yala. Y en esta larga historia que ha tenido la universidad en Latinoamérica, en la Patria Grande y en la Argentina también, por supuesto, la universidad ha aprendido a reconfigurarse, ha aprendido a transformar los modos de hacer ciencia, a transformar los modos de enseñar y de aprender. Bueno, de eso se habló mucho más en este mes, ¿no? Este mes duro que estamos comenzando, el mes de octubre, donde se recuerda como en un momento de duelo, ¿no? El genocidio que fue la conquista y colonización, y cómo nos vemos, cómo seguimos, ¿no? Porque se trata de construir un nuevo futuro y es complejo porque en verdad sentimos que tenemos muchas heridas, y nosotros sostenemos que no solamente la herida, no solamente la heredamos los pueblos indígenas, que se vive con muchísimo dolor, te aseguro, pero también la vive toda la población, porque uno no puede ser testigo
de una injusticia y quedarse al margen. Hay un problema ahí cuando pasan esas cosas, ¿no? Tenemos que comprender que todos somos parte de esta América que construimos, de esta patria que construimos, y que para las siguientes generaciones tenemos que corregir esas cosas que se hicieron mal, ¿no? Y para empezar a sanar esas heridas, primero tenemos que hablar muy claramente de qué es lo que pasó, qué es lo que nos hiere, qué es lo que nos duele, para empezar a sanarlo. Y tal vez nos tengamos que dar un tiempo de duelo, un tiempo más para seguir dilucidando todas estas cosas y después seguir. Es necesario que esto suceda. Si te parece, vamos a escucharlo a Jairo Alberto Guerrero Dávila, que es el hermano de Colombia. Vamos a escuchar dos audios. Hay uno, o sea, que son distintos y hablan de temas distintos, pero a la vez hablan de lo mismo, que tiene una perspectiva muy interesante respecto a esto de retomar el conocimiento de las raíces y también de esta idea de lo que es el territorio. En investigaciones, los pueblos indígenas hemos avanzado. Tenemos unas situaciones hasta la misma ciencia ha tenido que recurrir, especialmente en el conocimiento que tenemos de las plantas medicinales, el control biológico que hacemos o integral dentro de nuestros cultivos. Miramos que las variedades propias, en este momento tenemos una recolección de 37 variedades de papas nativas, a donde no requieren mucho abono. Los controles están sujetos a las mismas plantas que utilizamos, como la ortiga y otras serie de plantas donde fabricamos nuestros insecticidas, pesticidas, y evitamos todos esos fertilizantes, pesticidas clorados, fosforados, que son los venenos que están matando. Y en nuestro territorio tenemos el mayor índice de cáncer gástrico por la utilización de clorados y fosforados a través de la productividad que tienen de esas variedades nuevas de papa, que Ica Nariño, que Ica esta, que son variedades mejoradas, pero que requieren para poder producir todos esos venenos. Estamos tratando de volver a lo nuestro con la mínima labranza, que el mismo Estado está reconociendo que no hay daño del suelo en su estructura. Nosotros decimos, nuestras comunidades indígenas, el territorio es todo. Sin territorio no podemos ejercer nuestro ejercicio de justicia, nuestra autoridad, nuestra educación propia, nuestra salud propia, nuestro plan de vida. Entonces nosotros decimos, el territorio es todo, y nosotros seguimos la lucha hasta que el sol se apague. Pai, pai. Unimos esto porque, como decíamos antes, Mari hablaba de dos cosas distintas, pero a la vez habla de lo mismo, ¿no? De alguna forma decía cómo la sociedad occidental retoma todos estos saberes ancestrales que tienen muy desarrollados, y a la vez el hilo conductor de que el territorio, o sea, la simbolización o la significancia del territorio para ustedes es eso mismo, es la cultura, es la vida que se lleva adelante todos los días, pero en todas sus dimensiones, ¿no? Sí, tal cual. El territorio es el refugio de nuestra cultura. Nosotros somos en función del territorio. Nuestra identidad nace y se desarrolla a partir del territorio. Nosotros, por ejemplo, somos de Córdoba. El pueblo Comechingón vive en una zona de monte nativo. Monte nativo que, dicho sea de paso, en este momento está bajo el asedio de los incendios. Y nosotros somos recolectores del monte nativo. Recolectamos algarroba, mistol, chañar, tusca, una infinidad de hierbas medicinales. Nuestro alimento y la base de nuestra medicina están en función del territorio. Es maravilloso cómo en Colombia ellos han avanzado en cuanto a investigación científica sobre su territorio, sobre el alimento que el territorio les da. Nosotros no tenemos eso todavía desarrollado. Ojalá podamos tenerlo pronto, ojalá podamos avanzar en eso, porque realmente es muy importante. Nosotros, por ejemplo, podemos decir que en nuestro territorio tenemos variedades de algarroba que, además de alimento, nos dan medicina. Una de las variedades de algarroba nos da la medicina del perdón de los hermanos. El chañar, por ejemplo, nos da la medicina de la ensoñación, que funciona como antidepresivo y para lograr levantar el ánimo, tener objetivos de vida, y también nos da la medicina de la comprensión de los procesos vitales. Ahora, decime qué laboratorio puede fabricar esa medicina. No existe laboratorio que pueda intervenir en el bienestar, en la salud espiritual de las personas. Eso solamente el monte nativo nos da.
En ese sentido, nosotros tenemos la certeza de que podemos avanzar un montón en el respaldo del trabajo con las universidades, con la gente de ciencia, que en este momento estamos comenzando a poder dialogar, a encontrar espacios hermanos, estratégicos, aliados, y bueno, poder hablar de todas estas cosas es poder pensar en tener un plan de vida propio en nuestros territorios desde las comunidades en Argentina. En otros países vienen avanzando muy bien en esto. En Argentina todavía nos falta muchísimo, muchísimo para poder concretar. Sí, pensaba, Mari, que en esto que decías, más allá de que está bueno la sistematización y de alguna forma articularlo, bueno, mediante la universidad, en esto de la producción del conocimiento intercultural, también es importante porque en otros segmentos pasados hemos tenido entrevistas con sanadores, con agentes de salud, y una de las cosas que te decía el sanador es que antes se comían cosas que funcionaban para prevención de enfermedades que tenemos hoy en día y que ya no se consumen más, por un tema de cambio de hábito, porque también esa vegetación, el hombre o el ser humano más que el hombre, la deforestó toda y no la volvió a plantar. Un montón de cosas que hemos perdido en el hábito y que de alguna forma han generado que la vida sea muy frágil. Sí, totalmente. Imagínate que como por ejemplo, podemos decir que la celiaquía es una enfermedad producto de la colonización y la conquista. Totalmente. Es producto de los cambios de hábitos alimenticios en América. Una persona celíaca no puede consumir trigo, avena, cebada y centeno. Estas semillas fueron traídas en los barcos, no existían en América. Los abuelos nos dicen que cuando una persona es celíaca, significa que desde su genética, sus ancestros le están pidiendo más arraigo en América y sacarnos de encima la colonización, la conquista. Te duele el cuerpo, se transforma en enfermedad y bueno, eso es un clarísimo ejemplo de que primero en América lo tenemos todo, en el territorio lo tenemos todo, no necesitamos ir a buscar a un supermercado lo que tenemos ahí, más sano, más rico, más rico en todo sentido, más sabroso y más rico en nutrientes, en vitaminas, en minerales. La harina de algarroba es eso, la harina de algarroba tiene una infinidad de vitaminas, minerales, tiene calcio, sodio, potasio, hierro, tiene fibra, es completa, es una alimentación totalmente sana y lamentablemente siempre está atentándose contra eso, porque es claro que la soberanía alimentaria de los pueblos a los estados o a los poderosos les duele, les molesta y es algo que por todos los medios tratan de cortar con esas raíces y esa es la bandera de lucha que levantamos los pueblos indígenas constantemente a la hora de defender los territorios. Nosotros no lo estamos defendiendo por un capricho, nosotros no somos ecologistas, no defendemos el monte nativo solo por la sombra o por cómo se ve, lo hacemos porque realmente en el monte nativo nosotros tenemos todo, absolutamente todo lo que necesitamos, pero no solo los miembros de las comunidades indígenas. Esto es un bien de todos, es un bien de la humanidad. La soberanía alimentaria es para la humanidad y es una fuente ahí, un refugio para toda la humanidad. Es hora de que volvamos a las raíces, volvamos a darle valor a las cosas que realmente lo tienen, volvamos a poner las cosas en su lugar y que protejamos lo que es de todos y para todos. Como te decía, en este momento hay unos incendios tremendos en la provincia de Córdoba, sé que en otras provincias también, y lo que se está quemando es justamente esto, alimento, es medicina y las pérdidas son irreversibles porque a los árboles les lleva muchísimas décadas llegar a tener el tamaño y la fuerza suficiente para dar fruto como realmente necesitamos. Mari, si te parece vamos a escuchar el último testimonio que es de Luis Henrique Eloy Amado, que es de Brasil. Peço licença a saudar os povos originários que nesses tempos enfrentam aquilo que todas e todos nós sentimos na própria pele, a opressão desse Estado que é mais uma vez injusto e decadente. Peço licença aos meus parentes e agradeço pelo convite. Agradeço porque muito me orgulha saber que demais parentes continuam uma luta para além das fronteiras. A liberdade não tem tempo e não tem fronteira. Então, inicio fazendo uma saudação a todas e todos aqueles que têm fome e sede de liberdade, porque estes são os pontos básicos dos pensamentos originários de todos os povos indígenas deste continente.
antes desses espaços e territórios terem senhor, antes de terem tido fronteiras, antes de terem construído fronteiras para nos dividir, para dividir os nossos pensamentos, para dividir quem somos, nós, povos originários, caminhamos. E sendo Guarani, preciso lhes dizer, nós éramos chamados Tapejara, povo que caminha, povo caminhador, e continuamos caminhando em um mundo repleto de latifúndios. Continuamos caminhando para além da soja. Continuamos caminhando e enfrentando com os nossos corpos, nós, pessoas simples, gente comum, enfrentando todos aqueles que mandam sem obedecer. Aqueles que não conhecem, que nunca obedeceram, não conhecem a dignidade que tem a desobediência. En este testimonio pedimos como una atención especial porque la verdad es que, por lo menos a mí me costó un montón, es otro idioma, la verdad es que es otro idioma, hay que prestarle mucha atención. Yo particularmente traducí una partecita de todo eso que dijo, el compañero igual si uno le ponía mucho el foco, entendía que se expresaba de forma muy poética, pero en un momento el compañero dice: agradezco porque me enorgullece saber que hay hermanos que pelean por las luchas que trascienden las fronteras. La libertad no tiene tiempo ni frontera. En general el hermano hablaba de la lucha continental, de esta pelea que tienen ustedes, que han hecho que sigan caminando, no bajar los brazos. Es esto que venías diciendo, ¿no? Los pueblos originarios vienen peleando y vienen siendo también los guardianes de lo que vos contabas recién, que son los bienes naturales de todos desde hace miles y miles de años. Siento a veces cuando hablamos con ustedes en este segmento que es como una responsabilidad muy grande y a la vez está como muy poca reconocida, ¿no? Sí, sí. Y además también estamos muy estigmatizados, siempre nos ven como los que peleamos desde el dogmatismo, pero lo resume muy claramente el hermano, porque él habla de que nosotros provenimos de un tiempo sin fronteras. Nos han puesto fronteras en el territorio y también nos han puesto fronteras en el pensamiento. Y realmente son fronteras que hemos asumido muchas veces, ¿no? Y que se asumen en muchos sentidos. El hablar del otro y nosotros, siempre viéndonos como diferentes, cuando en realidad nosotros, desde los pueblos indígenas, ¿no? Nosotros sentimos que nuestro pensamiento va hacia nuestros niños, hacia nuestros hijos, nuestros nietos, hacia las siguientes generaciones. Esa es la responsabilidad de qué es lo que le vamos a heredar a ellos. Y heredémosle una madre tierra más armónica, una madre tierra que no tenga tantas heridas, ni en su corteza, ni en la madre tierra, ni en la población, ¿no? Comencemos a trabajar para eso. El hermano hablaba de que el occidental, el hombre hoy en día, no conoce las divinidades y por eso no las respeta. Se refiere a cómo le estamos haciendo daño a la madre tierra. Siempre se mantiene como esa falsa idea de que los pueblos indígenas éramos politeístas y teníamos dioses. En realidad no es así, obviamente. Nosotros lo que entendemos es que todo en el territorio está vivo, todo. Un árbol tiene un espíritu dentro de sí mismo y es un ser vivo. Una hierba medicinal tiene un ser vivo dentro. Sin importar los tamaños, para nosotros es un ser vivo que tiene derechos y que tiene por sobre todas las cosas derecho a la vida. Para los pueblos indígenas incluso las rocas son minerales apreciados muchas veces y que son producto de la explotación y por eso son reducidos a recursos, a algo que puede cuantificarse, que puede ponérsele un número, un precio. Y para nosotros eso es una falta de respeto y ahí es donde muchas veces chocamos, ¿no? Donde el hermano dice no conocen las divinidades y por eso no las respetan. Y lo que le estamos haciendo a nuestra madre tierra, el daño que le estamos haciendo, es tremendo. Y esto nos va a llevar a que llegue un momento y que ese momento se llega cada vez más cerca a nuestro tiempo, que la Madre Tierra nos va a exigir una compensación, nos va a exigir, va a reclamar qué es lo que le estamos haciendo, ¿no? Ya se está hablando de que la próxima pandemia va a ser de cambio climático, la próxima pandemia va a ser las consecuencias de lo que le estamos haciendo ahora a los territorios. Bueno, el hermano lo planteaba muy claramente en ese sentido, de que tenemos que luchar por sacarnos esas fronteras, sobre todo de la cabeza y del corazón.
tenemos que volver a conformar esas raíces. Y para nosotros no es solamente pensar en los hermanos del resto de los pueblos indígenas de América, sino de toda la población, de todos. Nosotros terminábamos ese conversatorio reflexionando en torno a eso, a la alegría que sentíamos de sentirnos reconfortados de que las universidades nos están dando esos espacios. De hecho, desde una universidad de Colombia, un profesor planteaba que están dispuestos a escucharnos, que están dispuestos a darnos espacios, y bueno, bienvenido sea. De hecho, ustedes lo están haciendo. Ustedes pasaron, digamos, de la expresión a hacerlo práctico y nos están dando a los pueblos indígenas un espacio en su medio de comunicación, lo cual es importantísimo para nosotros, porque no muchos medios de comunicación nos dan este derecho a tener voz propia, ¿no? Y bueno, de esto se trata, de a poquito ir aportando estas ideas y ir volviendo a florecer de qué se trata el buen vivir, de qué se trata la lucha que sostenemos los pueblos indígenas. Porque desde los medios de comunicación hegemónicos lo reducen a estos son indios que luchan por tierra porque tienen una visión económica nada más, cuando en realidad por lo que estamos luchando es por una herencia, es algo que hemos heredado y nosotros tenemos en nuestra cabeza y en nuestro corazón lo que vamos a heredar a la siguiente generación. Y esa herencia tiene que ser de amor. Como decía el hermano, tenemos que sacarnos las fronteras del corazón, de la cabeza, y sacarnos las heridas, estas heridas coloniales, sanarlas para poder heredar esa idea de que somos una sola raza, porque la ciencia ya lo probó. Somos una sola raza. No hay rasgos genéticos que diferencien a los indígenas de los hombres que no lo son. Somos una sola raza y para los pueblos indígenas somos raza del amor. El amor es la fuerza, el poder, la energía más poderosa de este universo. Es la que determina a todos los seres. Y solamente desde ahí podemos pensar en un reencuentro y en volver a conformar lo que sería un contrato social. Cuando nacen los estados, nacen con la idea de que el pueblo le entrega a su gobernante soberano la custodia de su bienestar, la custodia de su libertad, de su sobrevivencia. Y eso claramente entre los estados de América y los pueblos indígenas nunca se forjó, ese contrato social nunca quedó establecido. En este momento tenemos la oportunidad de formar un nuevo contrato social, no con los estados, sino entre los hermanos de los pueblos indígenas y la población que no es indígena. Esa oportunidad de poder reencontrarnos en el otro como un espejo. Decir, bueno, a partir de ahora empecemos a trabajar por un bien común, por un bien para todos, por derechos para todos. De eso se trata el avance de los derechos humanos en el mundo, no solo en América. Y un poco de eso es lo que hablábamos en este conversatorio. Es muy importante conocer las historias, conocer nuestros orígenes, porque de ahí tenemos que partir. Ahí es donde hay que volver para atrás para poder seguir caminando, donde hay, como decías, que sanar esas heridas para dar vuelta la tortilla y la verdad, todo lo que se fue conversando en este segmento, que para nosotros es sumamente importante, aporta también a la lucha que venimos teniendo los pueblos. Sí, totalmente, de eso se trata, del volver a recuperar la dignidad de los pueblos. Bueno, fue muy agradable conversar con ustedes, chicas, la verdad, hermoso. Muchísimas gracias a vos y vamos a seguir en contacto acá en este segmento Aire Plurinacional. Nos está costando con Maru las pronunciaciones, pero prometemos ir avanzando mucho más en estas cuestiones. Bien, todos estamos aprendiendo, creo que eso es lo que nos ha tocado en este tiempo, ¿no? Reaprender un montón de cosas y cuánto más. A nosotros nos ha tocado tomar los medios tecnológicos estos y empezar a comunicarnos así con el mundo, a veces hasta con la propia familia, ¿no? Pero qué bueno poder llegar tan lejos a través de la radio de ustedes. Así que bueno, muchas gracias por este espacio nuevamente. No, gracias a vos.